Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Con afecto cristiano saludamos una vez más a nuestros distinguidos amigos que están con nosotros en esta hora, dispuesto a seguir adelante en esta semana estudiando la palabra de Dios, hoy con el tema la crucifixión. Es el tema que estaremos abordando en este día dentro del marco de la penúltima lección del trimestre, la lección número 12, cuyo título es Juzgado y Crucificado. El pasaje de la Biblia que nos está sirviendo de fundamento se registra en Marcos 15:34. Y a la hora novena Jesús exclamó a gran voz, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Con esta expresión, reflexionando en la situación tan difícil por la que pasó el Señor Jesucristo, le motivamos para que de todo corazón busquemos la dirección divina en estos estudios de las Sagradas Escrituras para que podamos valorar más el sacrificio de amor hecho por Jesús por cada uno de nosotros. Saludamos aquí en cabina al pastor Ángel Dayan de la Cruz, quien está con nosotros en los comentarios a estas lecciones. Aquí estamos, seguimos adelante como Dios lo ha permitido y nos ha indicado, y junto a ustedes seguir recibiendo los nutrientes espirituales de todo este conocimiento que se reafirma y se confirma una vez más. Así como lo hemos dicho anteriormente, ahora pedimos a Dios que por encima de todas las cosas podamos seguir reflexionando y tomando decisiones sabias y oportunas en relación con esto que estamos reaprendiendo y confirmando en nuestra vida. Vamos a orar en este momento. Pidámosle a Dios que nos tome por entero, por completo, y haga con nosotros lo que mejor le plazca, pero que sobre todo, podamos ver su voluntad manifiesta en cada una de nuestras vidas. Oremos. Maravilloso Padre Celestial, en este momento queremos invitarte una vez más para que con el poder del Espíritu Santo sigas dirigiendo nuestras vidas. Pedimos ese entendimiento apropiado para poder tomar la decisión conveniente de amarte y servirte más en cada uno de los estudios y especialmente en el tema que toca para hoy. Te pedimos, Señor, que se cumpla no como queremos, sino como tú quieres. Por eso lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos al tema para este día, pastor, que tiene que ver con la crucifixión. Así rápidamente vamos a establecer un diálogo para refrescar algunas de las ideas que hemos mencionado sobre lo que significaba la crucifixión. Así es que, pastor, cuéntenos un poquito sobre lo que hemos estudiado sobre la crucifixión. ¿Qué usted te recuerda de esto? Recuerden ustedes que de una manera directa este tipo de muerte que utilizaban los romanos, el castigo que simbolizaba, el mensaje que se quería traer no era cualquiera. Porque a través de la crucifixión los mismos judíos, en su interés de quitar a Jesús de en medio, llevarlo a la muerte y no cualquier muerte, están diciendo, este hombre se debe constituir en un maldito de Dios. Una persona que sea considerada maldita de Dios al morir en la cruz era una persona que no tenía garantía según ellos mismos, no tenía garantía de resurrección. Lo que se manifestaba en ellos por las causas y las consecuencias que se podían ver, lo empeñaban todo, y más ellos que estaban interesados de manera muy especial, de manera muy puntual, en que Jesucristo no esté en medio de ellos ya para hacer tanto como lo que Jesús venía respondiendo, venía haciendo. Y eso era lo que ellos querían lograr. A través de la
de la flagelación, a través de cada uno de esos azotes, la burla de los soldados, cómo hicieron con el maestro un escenario de burla que el universo completo lo contempló. Piense en los ángeles, estar disponible ante cualquier cosa que ordene para que se manifieste una acción contraria y reciban lo que merecen por burlarse de su Rey y Señor. Pero Jesús se sometió a la voluntad de Dios en silencio, en sufrimiento y dolor. La voluntad de los hombres, el maltrato, el sufrimiento, que muera, que sea un maldito de Dios. No. Jesús no rechazó el camino que le tocaba transitar. Y en sumisión a la voluntad de su Padre, Él decidió ir a la cruz, a morir por cada uno de nosotros. Vamos a ver en esta ocasión, en esta oportunidad, lo que nos dice la palabra de Dios en el capítulo 15 de Marcos, versículos 21 al 38. Vamos a leer en esta primera parte, pastor, tome por lo menos los versículos hasta el 29 y yo leo del 30 en adelante. Bueno, vamos a hacer un ejercicio diferente. Vamos a ir mirando algunos detalles que no hemos visto ya. Usted ampliamente estuvo exponiendo algunos detalles sobre la crucifixión y su significado, porque ya desde la lección pasada hemos estado hablando acerca de esto. Quizás algunos detalles nuevos, elementos que debemos compartir con nuestros oyentes y comentar en el día de hoy, tiene que ver con esa procesión, donde Jesús va llevando el madero o la cruz, como algunos quieran llamarle. El texto bíblico dice que cuando fue sentenciado a esa crucifixión, mientras iba en el camino hacia el Gólgota, sucedió algo muy interesante. Marcos 15, 21 dice: y obligaron a uno que pasaba, llamado Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que llevase la cruz. Y esto es muy importante, quisiéramos detenernos a explicar algo allí. Mientras el pueblo estaba con ese tumulto mirando toda esa procesión, el mismo Señor Jesucristo como ser humano perdió la fuerza después de haber sido azotado, y entonces mientras va a camino, él mismo tiene que llevar su cruz, y esto definitivamente produjo los resultados en lo que tiene que ver con la parte física. El cansancio, el dolor, el sufrimiento agotó tanto a Jesús que tuvo que caer allí al suelo. Y entonces dice el texto bíblico que uno que viene del campo, llamado Simón de Cirene, ni siquiera voluntariamente se ofreció para llevar la cruz. Dice el texto bíblico que lo obligaron a llevar la cruz, porque parece ser que Simón de Cirene mostró cierto grado de compasión con este hombre, y los soldados romanos tomaron a Simón de Cirene y lo obligaron a llevar la cruz. Miren. Y la gran pregunta, pastor, que uno se hace en este momento es: ¿dónde estaban los discípulos de Cristo? ¿Estaba Simón de Cirene obligado a llevar esa cruz? ¿O los discípulos que habían participado con Cristo en tantas actividades, no debieron ellos voluntariamente ir donde el Maestro estaba para ayudarle a llevar su cruz? No, todos se desentendieron y dejaron a Jesús solo. Y este hombre que no conoce directamente a Jesús, posiblemente sus hijos conocían sí del Evangelio, pero este hombre era un campesino, venía del campo, y los soldados romanos obligaron a Simón de Cirene a llevar la cruz. Y todavía sigue la gran interrogante: aquellos que fueron favorecidos con el Señor, aquellos que fueron curados, los mismos discípulos, ¿dónde estaban que voluntariamente no pudieron ni siquiera ayudar a Cristo llevando su cruz? Jesús era incapaz de llevar su cruz, y entendemos que esto se debe precisamente a todo el sufrimiento y dolor al cual había sido sometido. Noten ustedes que Jesús viene desde el mismo Getsemaní sudando grandes gotas de sangre.
un sufrimiento agónico manifiesto en ese momento. Luego vemos a un Jesús que es azotado. Esa flagelación, no, después de eso no lo llevaron a un dispensario médico a curarle las heridas, nada de eso. Jesús está en ese proceso tortuoso, doloroso, burlesco, y está sin comer y sin beber. Ahí encontramos a un Jesús que recibe azotes, que recibe una carga de fuerza, de sufrimiento y dolor muy grande. Todos estos días, todas estas horas, porque ahí no han pasado muchos días. Estamos hablando ahí que son horas que hay de por medio en este proceso. Y estas horas habían llevado a Jesús de sufrimiento y de dolor a la debilidad. Lo habían debilitado. Humanamente, un cuerpo sometido al sufrimiento que Jesucristo fue sometido no es cualquiera. Y más ahora para ponerlo a llevar una cruz. La vergüenza que venía en su desnudez, en su forma, como los romanos lo habían, eso es ahora que la gente hasta usa el símbolo de la cruz como sufrimiento y es parte hasta de una expresión cotidiana. La gente tiene la cruz en todas partes. Las iglesias cristianas se identifican a través del tiempo con la cruz como un símbolo de la fe cristiana también. Noten ustedes entonces que en estos tiempos simbolizaría eso, pero eso no ocurría para el siglo primero. Para el siglo primero eso no se entendía así. De hecho, la crucifixión era tan terrible que el escritor romano Séneca sostenía que el suicidio era preferible a ir a la cruz. Ya nótese con este tipo de declaración cómo se entendían. Por eso todas estas implicaciones de sufrimiento y de dolor, lo que se entendía para el momento y para el tiempo, Jesucristo podía morir en el camino y no llegar a donde tenía que pasar o donde debía morir, que era crucificado en la cruz del Calvario. He leído algunas obras donde hacen un trabajo importante hablando acerca de este Simón de Cirene. Fíjese que acabamos de leer el versículo 21 donde dice que este Simón de Cirene era el padre de Alejandro y de Rufo. El autor dice que cuando obligaron a Simón a llevar la cruz, que su mirada se puso en contacto con la mirada de Cristo Jesús, fue lo suficiente para producir una conversión sobre este Simón de Cirene. Y cobra mucho sentido, y ahora nosotros quisiéramos invitar a la población que piense seriamente cuando escucha la melodía que se escribió de Simón de Cirene. O sea, este no es un personaje cualquiera, es un personaje que lo obligaron a llevar la cruz de Cristo, pero cuando se puso en contacto su mirada con la del Salvador, ahí hubo una prédica. Simón de Cirene entendió perfectamente que estaban crucificando a un justo, al Hijo de Dios. Y reiteramos, él consideró un alto honor y un privilegio el llevar la cruz de Cristo. Vuelvo a hacer la pregunta, ¿será acaso que los discípulos no podían llevar o ayudar a Cristo a llevar la cruz y tuvo que venir un extraño, una persona que no lo conocía tan bien? Pastor, algunos autores han llegado a una conclusión maravillosa. Después que este hombre se pone en contacto con la cruz de Cristo, se pone en contacto con el mismo Señor Jesucristo, se produce la conversión. Y es interesante, entonces quisiera invitarle para que, si usted fuera tan amable, pueda leernos lo que dice Romanos capítulo 16, versículo 13. Romanos 16, 13, allí encontramos una declaración impresionante. Dice la palabra de Dios: saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre, que lo es también mía. En una investigación que usted puede realizar fácilmente, donde este nombre de Rufo, que es hijo de Simón de Cirene, la única mención que se vuelve a hacer es aquí en Romanos 16:13. Algunos autores han llegado y yo creo en esto, han llegado a la conclusión que fue tan grande
la conversión de Simón de Cirene, que llegó con esas noticias para compartirla con sus hijos, que posiblemente ya tenían el conocimiento, y la madre de estos dos muchachos, de Alejandro y de Rufo, tenía ya el conocimiento de que ese era el Salvador del mundo, y su conversión fue tan profunda que esa casa se convirtió en un lugar para el apóstol Pablo visitarla siempre. Tan fuerte es el asunto que cuando Pablo visitaba ahí en Roma ese lugar, entonces decía que saludaran o debía escribir a la gente de Roma, le decía que escribieran o saludaran a esa familia, a Rufo, al mismo Alejandro. Rufo, algunos autores dicen, llegó a ser un ministro del Evangelio, aunque no hay mucha mención, pero conforme a la referencia bíblica que está allí, la impresión de su padre fue tan grande, y de ellos en sentido general, al ponerse en contacto con Jesús, que hubo una conversión profunda de él, de Rufo, al ministerio. Y la evidencia del texto bíblico dice que el apóstol Pablo llegó a relacionarse tanto con esta familia, que la madre de Rufo también, él llegó a considerarla como una madre, donde él tenía el privilegio de ir a esa casa. Estas son posiciones que se asumen de acuerdo a las referencias bíblicas que estamos estudiando, y lo importante de ello es lo que basta solamente para producir una conversación verdadera, cuando usted se pone en contacto con la mirada de Cristo. Y esto fue lo que pasó con Simón de Cirene cuando le obligaron a llevar la cruz de Cristo. ¿Cuánto hubiese Simón de Cirene gustado de haberle conocido mucho antes, para participar también de esos grandes eventos de evangelismo que realizaba nuestro Señor Jesucristo? Noten ustedes que los versículos subsiguientes hablan de cómo lo llevaron al Gólgota, que significa lugar de calavera. Le dieron a beber vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. Cuando lo crucificaron, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. O sea que Jesús, en su muerte y en el mismo proceso, noten ustedes que también tuvo un cumplimiento profético, aún en ese mismo proceso de dolor. Es importante que analicemos brevemente esta parte de la crucifixión. Noten lo que dice William Edwards y Wesley J. Haves y Flower Holmers en la revista de la Asociación Médica Americana, específicamente en el artículo que habla sobre la muerte física de Jesús. Ellos analizan y dicen lo siguiente. Fíjense que en una crucifixión no se derramaba mucha sangre, según las orientaciones que se tienen, ya que no se cortaban venas ni tampoco arterias importantes en el proceso. Los clavos, fíjense cómo los clavos no se colocaban en el centro de la mano, ya que allí no hay estructuras óseas capaces de soportar el peso de todo el cuerpo. En cambio, ellos argumentan que los clavos se introducían en la base de la palma, donde los huesos carpianos podían soportar más peso en este sentido. Al introducir los clavos, ya se aplastaba o se seccionaba el nervio mediano que sirve a la mano. En este sentido, noten cómo podía hacer que la mano adoptara la forma de una garra. Cualquier movimiento enviaría un dolor punzante al brazo a través del nervio cortado. Por eso, entonces, para respirar bien, el crucificado tenía que girar el cuerpo alrededor de la mano clavada, lo que provocaba un dolor lacerante. Eso se puede entender porque los crucificados a menudo permanecían varios días muriendo allí lentamente, ya sea por hemorragia, agotamiento y asfixia. Estaban expuestos de manera estaban expuestos a la intemperie, y también vemos cómo servían de alimento para los perros y pájaros. O sea que era una muerte terrible, era un dolor, era un sufrimiento agónico, y a eso fue sometido Jesucristo. Jesús
soportó y presentó todo lo que él era, todo lo que vino a hacer. Ahí en la cruz del Calvario lo sufrió por cada uno de nosotros. Elena White describe ese momento de desesperación mientras moría Jesús en la cruz, citando de manera directa el deseado de todas las gentes. En su página 713 dice textualmente: sintiendo el terrible peso de la culpabilidad que lleva, no puede ver el rostro reconciliador del Padre. Al sentir el Salvador que de él se retraía el semblante divino en esta hora de suprema angustia, atravesó su corazón un pesar que nunca podrá comprender plenamente el hombre. Tan grande fue esa agonía que apenas le dejaba sentir el dolor físico. Wow. Es que Terrible, pastor, en esa dirección hace un tiempo salió una lección de escuela sabática, y recuerdo en una ocasión, en una reunión de obreros, que uno de nuestros líderes preguntaba: ¿cuál fue el mayor dolor que pasó Jesucristo en esta tierra? Y este servidor, como ya manejaba muy bien el asunto de la escuela sabática, la estudiaba todos los días, pues levanté la mano para contestarle. Decía, bueno, la guía de estudio en ese tiempo decía que el dolor más intenso que sufriera nuestro Señor Jesucristo no tenía que ver ni siquiera tanto con la exposición al dolor y al sufrimiento de los romanos, sino la separación de Dios, que en ese momento se ocultó su rostro sobre él, porque los pecados de toda la humanidad estaban incidiendo en su vida, y eso hizo que el rostro de Dios sencillamente se apartara de él. Y decía el autor de la guía de estudio, justo como dice Elena de White: una sola vez y para siempre en toda la eternidad hubo una separación del Padre. ¿Debía esto ocasionar dolor? Por supuesto, porque es que el mismo Señor Jesucristo estaba cargando con todos los pecados del mundo, y sabemos por el estudio de la palabra de Dios que el asunto del pecado no compagina con lo que tiene que ver con el carácter de Dios. Dios odia el pecado, y Elena de White dice, completando esa frase, pero ama al pecador. Y allí se estaba operando la salvación de los seres humanos, señores. Qué poderosa salvación hecha real a través de este instrumento de tortura, de dolor, y que por supuesto Jesús no tuvo que durar todo ese tiempo allí en la cruz, y expuso él mismo su vida cuando el Señor Jesucristo dice: Padre, en tus manos pongo mi espíritu, y murió. Ahí se consumó la salvación de la humanidad en términos generales, porque el Hijo de Dios, a través de, repetimos, de ese instrumento de dolor por parte de los romanos y de burla por parte de los judíos, porque no entendían que Jesús era el Hijo de Dios, y quisieron que la crucifixión fuera real, porque decían, no, ya este hombre no va a tener perdón ni en esta era ni en la venidera. Y señores, debemos vivir agradecidos de Dios, porque Jesús se mantuvo firme en todo ese proceso, y hoy en día estamos hablando de esta realidad porque Él expuso su vida para favorecer a los seres humanos, y hoy vivimos con esperanza de vida eterna por ese gran sacrificio de Cristo allí en la cruz. Noten ustedes que la narrativa de Marcos ahora, al Jesús ser crucificado, en todo el contexto gramatical que se usan las expresiones, llega a su clímax. Necesitamos entender, más allá del sufrimiento, lo que venimos diciendo en relación con la cruz, porque Jesús experimentó, por los aspectos físicos y espirituales de su crucifixión, se sumaron a eso las burlas de quienes estaban alrededor de la cruz. Puntualmente, los líderes religiosos son señalados en Marcos capítulo 15, versículos 31 y 32, y vean ahí cómo sus palabras son reveladoras y elocuentes. De manera específica, ¿qué expresión? Dice ahí: a otros salvó. Oigan eso. Asimismo no puede salvarse. Ven ahí que el Cristo, el Rey de Israel, desciende ahora de la cruz para que veamos y creamos. Fíjense cómo el nivel de burla se ve revelado aquí, ya que Jesús en este momento
pendía de la cruz y los líderes religiosos no escatimaron esfuerzo alguno para seguir burlándose de él. Y es lo que expresaron. Y lo irónico es que en este momento es cuando lo reconocen como su salvador. No su salvador, sino lo reconocen. Fíjense que ahí la palabra para salvar, a otro salvó, es la palabra griega sosó, un verbo que significa sanar, rescatar, salvar. Y vemos ahí que probablemente se refiere al ministerio de curación de Jesús. Pero lo sorprendente aquí que se ve es la ironía que se ve al pie de la cruz, que los enemigos de Jesús declararon que él era el Salvador. Es decir, que en la cruz, donde el aspecto de la revelación como parte del esquema de revelación secreto que se viene mostrando en Marcos, ahora es cuando completa ese clímax. Porque los títulos que nosotros usamos con mucha referencia, mucha frecuencia también, se revelan aquí con mayor cantidad en un espacio literal más abarcante. Fíjense ahí que aparece como Cristo, ¿verdad? El Mesías, Rey de los judíos, Rey de Israel. El aspecto de la discreción en el binomio secreto-revelación alcanza el clímax en la resurrección, ya cuando vemos a Jesús vencer los poderes del mal y aún la misma muerte. Jesús fue crucificado. Ya ustedes ven ahí como en la hora tercera del día, es decir, alrededor de las 9 de la mañana, desde la hora sexta, o sea, al mediodía hasta la hora novena, hasta las 3, la tierra entró en una terrible oscuridad, según como lo dice el versículo 33. Bueno, más detalle estaremos presentando a ustedes en la próxima lección, que tiene que ver con cómo Cristo se sintió abandonado. En la fase final de nuestro comentario, pues estamos diciendo por qué se sintió abandonado por Dios, y ya mañana, si Dios lo permite, estaremos retomando esa idea con mucho más énfasis para que podamos entender lo maravilloso del sacrificio de Cristo en favor de la humanidad. Padre, estamos cerrando con esta lección. Te agradecemos porque en la palabra de Dios, en la Biblia, en forma exquisita se expone el proceso de la salvación, difícil para la persona misma de nuestro Salvador Jesucristo por lo que pasó, y glorioso para tus hijos, porque ahí se sella la salvación de la humanidad. Ayúdanos a aceptar ese gran sacrificio y que podamos vivir enfocados siempre en ese gran amor de Dios que cubre nuestros pecados cuando de todo corazón le aceptamos como nuestro Salvador personal. Sigue guiando, conduciendo estos estudios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.